vegada més a la Brúixola obrim l'espai de salut mental i avui volem parlar sobre les ruptures. La setmana passada vam parlar d'infidelitat, sobretot online, i de com això afectava la parella. Avui parlarem de com ens afecten les ruptures i per què són tan doloroses. Doncs per fer-ho, com sempre, saludem al David Cueto, psicòleg al despatx Dr. Guilera, a Psicosetna Esplugues i també a Cepteco a León. David, què tal? Bona tarda. Muy buenas tardes otra vez. Per començar, per què és tan dolorosa una ruptura? A veure. Claro, ¿no? Hemos hablado de la infidelidad, de todas sus variantes, de las nuevas maneras de fidelidad. Entonces la ruptura, claro, hoy en día no es sinónimo para mucha gente de fracaso, ¿no? Se ha hablado mucho del tema de la comercialización de las relaciones románticas, el sistema económico, ¿no? La mercantilización del amor. Pero sí que al final, ¿no? Si vemos el tema desde principios, ¿no? De la literatura, principios de los tiempos, los primeros textos, la ruptura de la pareja, la disolución es un tema doloroso, complicado, que en terapia es una demanda terapéutica muy, muy importante y que al final, bueno, es particular y subjetivo, ¿no? Para mucha gente, pero al final, ¿no? Somos animales de costumbres, de rutinas, y al final romper con una persona con la que llevamos una convivencia de muchos años, al cuerpo al final hay una dependencia incluso física, se puede decir, ¿no? Del contacto con la otra persona, del día a día. Entonces, en terapia lamentablemente tenemos muchos casos de problemas emocionales o clínicos de depresión, por ejemplo, basados en la ruptura por eso, porque es algo tan, bueno, disruptivo, es doloroso y parece que superarlo a veces hay personas que les cuesta muchísimo. Ha canviat com vivim una relació en els últims anys, per tant, una ruptura també, que la vivim diferent ara respecte a fa 20, 30, 40 anys? Hemos hablado, ¿no? De que hoy en día la mitad de los divorcios más o menos, la mitad de los matrimonios suelen acabar en divorcio, en separación. Se hablaba antes de la indisolubilidad del matrimonio, lo que solía esconder eso normalmente era una dependencia económica de la mujer hacia el varón, entonces un divorcio era complicado porque básicamente no habría sustento. Entonces, una vez que la mujer ha alcanzado, ¿no? Por ejemplo, en España, Cataluña, la independencia económica, la independencia, digamos, bueno, acceso al mercado laboral, tiene más posibilidades de ruptura. Entonces, como dices, Jaume, al final, hace 50 años un divorcio era algo aquí, por ejemplo, bueno, escandaloso, y hoy en día se considera algo normal. Incluso se habla a veces de que hay demasiada poca paciencia, a lo mejor en parejas jóvenes, ¿no? En esta cultura de lo inmediato, de las apps y de todo el aquí y el ahora, se habla a veces de que incluso hay parejas que podrían haber hecho algo más a lo mejor para superar una crisis o un problema que tienen y que les lleva a ruptura. Entonces, sí que hoy en día, ¿no? Las rupturas con el tema online y demás sí que tienen matices nuevos que están por explorar, además. No sé si també aquesta situació de poca paciència afecta en el fet de que potser són menys doloroses perquè l'hem lluitat menys o al contrari? Claro, ¿no? Es decir, es un patrón. Al final hay gente que a lo mejor, como no quiere ser que le hagan daño, pues se involucra menos o tiene relaciones más esporádicas o superficiales, como para evitar a lo mejor un compromiso más a largo plazo, ¿no? Que se dice que hoy en día el compromiso está un poco en crisis, pero claro, el sistema económico alrededor, ¿no? El tema de la vivienda y más factores, no solamente la velocidad del sistema. Entonces sí que es verdad que es delicado. A veces decimos que las parejas, bueno, tenemos el extremo, ¿no? Los seres humanos somos ambivalentes y complejos. Hay parejas que a lo mejor luchan demasiado por mantener eso a flote, y otras que a lo mejor con un poco de ajustes, con un poco, digamos, no hace falta terapia, a lo mejor de, bueno, un entorno común que les ayude y les gestione, pueden remontar la situación, pero como digo, es tan subjetivo, tan complicado para cada pareja que dar cánones totales es difícil. Parlàvem precisament d'infidelitats la setmana passada. En cas que passi això és directament al final d'una relació. Com es pot perdonar, si es pot? Sí, esto en terapia, como hemos dicho, ¿no? Habrá gente que esto será ¿no? La ruptura de la baraja, es decir, se acabó, hasta aquí hemos llegado. Claro, las infidelidades, como hemos hablado, los grados de infidelidad, y suele ser un síntoma, ¿no? de la relación, ¿no? Lo que hablamos un poco de personas que se sienten tan fusionadas dentro de la pareja que consideran que a lo mejor se necesitan ser aceptadas o deseadas fuera de ella. Entonces, en algunos casos puede ser, bueno, una especie de catarsis o liberación que no tiene por qué superar la ruptura. Aquí, como digo, es que cada persona, su sistema de apego, su manera de entender el mundo, el apego, como digo, de la crianza, la relación que haya en común, es muy complejo. Entonces la terapia de pareja, por eso siempre son 2-3 visitas normalmente de una entrevista exhaustiva para analizar todos los factores. Y hay, como digo, parejas con infidelidad física no lo considera algo, digamos, trágico,
y que se puede ser recuperado, o lo que hemos hablado, ¿no? Si hay más cuernos y no buenas noches. Hay personas que a lo mejor algo físico lo consideran algo más banal, pero si se enteran de que la otra persona lleva 6 meses con una relación más íntima, emocional o intelectual con otra persona, se pondrán más celosas. Entonces, no tiene por què. Sí que puede llevar a una crisis, però no tiene por qué llevar a una ruptura sempre. Quin és el procés de recuperació d'aquesta crisi, d'una infidelitat, perquè la parella en surti... Claro, sí que en terapia a veces hacen modelos, ¿no? O protocolos, a lo mejor, que un protocolo para esto no es lo mismo que trabajar, yo que sé, por ejemplo, con una diabetes, ¿no? Es decir, una ruptura, una infidelidad es un concepto más abstracto, pero al final es, primero, evaluar el impacto, es decir, ver hasta qué punto la persona lleva o no lleva el problema emocional, ¿no? El asociado. Trabajar en el perdón, que esto es muy importante. Esto con el tema del perdón es un tema que trabajas mucho con las parejas. Es decir, es que te dicen, yo le he pedido perdón. Dices, ya, pero el perdón tampoco es un contrato, ¿no? Vinculante. Es decir, una persona tiene derecho a rechazar el perdón. Entonces, trabajar en el perdón, en la aceptación del problema y luego, por último, recomponer a través de la crisis, ¿no? Lo que hablamos un poco del trauma del crecimiento postraumático, de pues aprovechar, por así decirlo, la situación crítica para recomponer o recalibrar una situación que a lo mejor lleva quemada de años, y eso que a lo mejor és com una bengala o un aviso de que, oye, esto hay que cambiarlo. Clar, a banda de les infidelitats també hi ha altres motius per trencar relacions. Tal cual, infidelidad es el motivo uno, pero es que, como digo, no es el más, es decir, no es el único que hay. Hay en psicología, ¿no? En terapia de pareja hay un concepto de que lleva varios años que yo trabajo, por ejemplo, que se llama los 4 jinetes del apocalipsis, que sería algo así como las 4 variables donde llevan, que si se suman, llevan una situación como de, probablemente de ruptura o de rencor mutuo. Entonces sería el primero, por ejemplo, las críticas, ¿no? El criticar constantemente. Hay incluso un ratio un poco friki que dice 5-1, ¿no? Por cada 5 halagos que hagamos a la pareja, una crítica. Entonces, si el rango de críticas es muy continuado, eso es mala señal. Luego el desprecio. Sería, por ejemplo, el desprecio, es decir, esa manera como muy personal, ¿no? De hablar a la persona, ¿no? De estar siempre atacando más a lo que hace, sino a su yo, ¿no? Es decir, lo típico de critica mejor a la conducta, no a la persona, porque la persona se vuelve a la defensiva. Entonces eso sería un poco un criterio predictor que puede haber problemas. Luego también una tercera variable que sería la actitud defensiva, ¿no? Que sería pues a lo mejor el y tú más, ¿no? El intentar evitar no... Bueno, a nadie le gusta que ¿no? Cuando nos dicen lo que nos gusta, nuestro ego se siente atacado. Pero sí que si esa pelota es constante, es decir, si nunca asumimos nada, es decir, tenemos frialdad, separación. Y luego, bueno, para terminar se puede decir que sería como la última, la actitud también defensiva o la frialdad, ¿no? Es decir, el no hablar. Se suele decir que la pareja a veces es más crítica los silencios que los gritos, en el sentido de que obviamente si hay violencia verbal o física es algo delictivo y que debe ser tratado o denunciado. Pero lo que hemos observado mucho en terapia de pareja es cuando ya no se habla, cuando hay como un silencio total de las cosas, sí que parece que eso es como más crítico, ¿no? Es decir, como un factor más predictor. Entonces, estos 4 variables se hicieron en un estudio hace años de meter gente, como una especie de gran hermano, pero con parejas, con cámaras para evaluar los factores. Entonces, tiene tiempos, unos 20 años, que es bastante, pero sí que es verdad que yo lo veo vigente porque es como un checklist porque te sirve en terapia de pareja qué problemas abordar para evitar, como habéis dicho, como una ruptura posterior, como que eso, digamos, passa un punto de no retorno, por así decirlo. Els fills també hi juguen un paper, perquè al final no sé si poden jugar-hi a favor o en contra en una ruptura. Esto yo creo que es bastante empírico, de que los hijos normalmente suelen ser un componente de estrés para la pareja por diferentes motivos. Tema, carga económica, la deprivación de sueño de los padres, que es evidente. Problemas, por ejemplo, ¿no? Un caso de si alguno de los miembros de la pareja ha tenido problemas de abandono, de apego en la infancia. Normalmente cuando aparece un niño es como que ese trauma, ¿no? Aflora y hay una sobrecompensación, ¿no? Entonces muchos miembros de la pareja te dicen, critica, a veces, por ejemplo, los hombres es que ahora todo solo mira hacia el niño o la niña en vez de a mí. Entonces, digamos que cuando tienen un hijo la prioridad pasa de ser el yo a otra persona. Entonces en la pareja sí que aconseja, por ejemplo, como digo, si alguien ha tenido problemas, imaginaos, ¿no? De abandono o negligencia muy graves en la infancia, traumas graves, sí que a veces se recomienda antes de que nazca el hijo o la hija, porque claro, eso, por ejemplo, la mujer desencadena un chute hormonal muy grande, con el tema de depresión postparto, que también es un tema muy interesante. Entonces,
sí que a veces se pide un trabajo previo, de si uno ve que tiene problemas o carencias, el hijo normalmente no es una varita mágica, ¿no? Lo que va a ocurrir normalmente es como que esos problemas van a volverse todavía más críticos i urgents. Clar, no sé si hi ha, com a mínim això potser és una percepció que passa a vegades, que hi ha qui decideix tenir un fill una mica per tirar la pilota endavant i evitar certs problemes. ¿Això pasa? Sí, lamentablemente lo de, bueno, la pareja no va del todo bien, no tenemos un sentido, a lo mejor una responsabilidad común, un proyecto, pues bueno, un hijo nos arreglará. Entonces es intuitivo y evidente que eso es un boomerang y que los hijos al final son seres humanos con, bueno, propias, que no deben ser tampoco como una especie de extensión de los padres. Entonces sí que es verdad que es, a veces en terapia se ha trabajado de antes de tener ese paso, analizarlo realmente bien, porque como se puede decir, pues se puede arruinar una vida. Es decir, ese niño o niña ya puede crecer con carencias afectivas porque se intentó poner un parche en su momento. Y es como digo, por deprivación de sueño, crisis, tema económico, problemas de ajuste, ¿no? de convivencia del día a día. Las familias políticas, es que es como echar más gasolina al fuego, por así decirlo, normalmente, un hijo en estas situaciones. Clar. I si parlem de ruptures en general, quines serien unes pautes, un cop doncs, una parella es trenca, de recuperar-se, no? Perquè, clar, també imagino que no és el mateix deixar, que ser deixat, que un acord mutu que acabar malament, no? Aquí hi ha moltes variables, suposo. Se suele decir, ¿no?, que es más fácil que te dejen como que ser dejado, porque, ¿no?, en este tema de la película, pues si uno deja a alguien... Pero claro, al final hay que tener una responsabilidad. Si vivimos con una persona, no somos felices, yo creo que es un poco por no querer generar un malestar a la otra persona, no generar una mala noticia, seguir con ello, normalmente se pide a veces un poco de responsabilidad, pasar un mal trago ahora para luego la otra persona, ¿no? Porque si no le estás diciendo, pues 30 años a lo mejor contigo y tú no estás a gusto y la otra persona se sentirá completa. Entonces al final... La red, primero lo que hablamos de la comunicación limitada, ¿no? Es decir, no tomar decisiones en caliente, ¿no? Pues ejemplo, si son años de convivencia, una ruptura suele llevar, bueno, vendrán muchas emociones que a lo mejor es generar un tiempo, calmarlas, un shock, ¿no? Lo que hemos hablado, ¿no? De a lo mejor estar un par de semanas en el sofá tirado no está del todo mal al principio. Ahora, a partir del mes, yo creo que hay que volver a salir y al final la idea es las redes de apoyo. Yo creo que es lo más importante, es el factor crítico de las rupturas de pareja. Imaginaros, claro, alguien monta su vida normalmente alrededor de una pareja, amigos comunes, nexos comunes, entonces es muy importante recuperar esto, ¿no? Gente con la que tengamos actividades, nuevas maneras de convivencia, ¿no? Depende de cada persona, hay gente más introvertida, extravertida, gente más deportista, menos, con diferentes hobbies, pero sí que es verdad que la recomposición de las redes de apoyo, es decir, el que no... romper la pareja y no hay un vacío, ¿no? Mirar hacia adelante y solo ver un abismo de la nada, esto es un factor como de riesgo. Tema de suicidio, problemas de salud, ¿no? Sobre todo en varones a partir de 60 años que parece que ha sido un divorcio, cae la salud en picado. Entonces, sigue lo importante de la red de apoyo y luego buscar, pues, bueno, analizar el tema, però sin caer en la obsessió o el rencor o en el resentimiento. La setmana passada vam parlar també del contacte zero, que ara cada vegada és més complicat. És positiu en tots els casos, el contacte zero? Yo por lo menos sí que diría a lo mejor las 2 primeras semanas... Porque es como digo, ¿no? Hay gente que rompe... Una ruptura no tiene que ser un fracaso. Es el ser humano, al final, la vida yo creo que es bastante corta. Y es una mentalidad bastante madura asumir de que si no estamos bien o esto no va a funcionar, lo dejamos y te dé la oportunidad de que disfrutes la vida con otra persona o tú sola, da lo mismo. Entonces, sí que yo creo que es que lo que hemos hablado, ¿no? Estamos... Es decir, Instagram, Twitter, lo que dijimos del Bizum, ¿no? De que... es que he subido una story, no sé quién ha mandado la foto, un comentario de Facebook, esta canción va para mí, entonces sí que a lo mejor una cierta desconexión, porque si no, claro, el cerebro querrá saber, entonces, es decir, queremos saber para no tener dolor y justificar nuestro dolor, entonces sí que durante un tiempo se aconseja a lo mejor contacto cero, casi nulo, y luego obviamente si no ha habido un tema traumático o no ha habido agresión, abuso verbal o físico, esa persona puede formar parte un poco de tu vida diaria o de tu vida... Depende de cada caso, però sí que puede ser possible. Clar, si en el cas, per exemple, que hi hagin fills entremig, això és més complicat, no? Por el bienestar de los hijos. O una feina... Que el contacte zero es imposible y que l'has de veure cada día, o para els fills, o para la feina, o para algún otro tema. Creo que hablamos de un estudio que dice que los hijos de personas con sido separadas a lo mejor se tarda 1 año y medio más en demandar terapéuticamente un problema psicológico que pudiera haber de ansiedad, depresión o déficit por atención, y en edades de neurodesarrollo es crítico, es decir, tenemos que actuar cuanto antes. Entonces, exacto, por el bienestar de los hijos o del nexo común, del entorno de trabajo. Si somos un equipo de trabajo, no tiene por qué pagar el resto del equipo del departamento
una ruptura que es de dos personas. Entonces yo creo que la madurez emocional en estos casos es muy importante. També em ve al cap el fet de el que comentaves, el nexe d'amics, no? Que a vegades parelles que han sorgit, ja no que els amics s'han ajuntat, sinó que han sorgit de dintre del mateix grup d'amics. I luego ese grupo de amigos se queja. Clar, el grup d'amics es troba en mar de ningú. O la típica pareja de que una parte es muy extravertida, la otra muy introvertida y que los grupos, es decir, que acaba teniendo solamente los amigos de la pareja, lo deja con la pareja. Entonces esto también es un tema de... Por eso las redes de apoyo al final es lo fundamental, porque sin eso la caída es en picado. I el procés de recuperació és el mateix en homes que en dones? Sí que hay, bueno, una especie de meme o broma que un chaval me lo ha enseñado de que el hombre al principio parece que se siente como súper contento de soy libre, esta especie de mito, ¿no? Del amor romántico, del hombre es un proveedor que es infiel por naturaleza, que esto da para mucha discusión. Y luego al contrario, que la mujer te dice que bueno, que al principio es súper doloroso o triste y que luego como florece. Entonces sí que al final, por ejemplo, en el tema del COVID se vio la soledad masculina, porque sí que hay un cierto patrón de que los hombres, yo creo que se nos enseña mucho a socializar a través de actividades. Entonces sí que, como digo, suele haber más problemas de salud posterior, normalmente más en varones que en mujeres. Como todo digo, es científico, a partir de los 60 años parece que hay más problemas de soledad y con ello problemas de salud. Entonces sí que parece que en cierta manera mujeres, por ejemplo, más mayores son capaces de recomponer su vida más rápido y mejor que a lo mejor un varón de esa edad, que a lo mejor pues eso, no tiene más... Si se le ha acabado el trabajo, el entorno laboral o la actividad que hacía, se siente más solo o con más problemas para recuperar su día a día o su rutina. I allò que informalment diem un clau que treu un altre clau, això què? Claro, aquí entramos en el componente de ¿esto que estoy haciendo es evitativo o esto es...? Yo normalmente suelo pedir cierto tiempo, porque claro, cuando tenemos una ruptura complicada, funcionar a través de la rabia o del remordimiento suele traer problemas más a largo plazo. Entonces es como digo, la otra persona también es un ser humano, la distracción está muy bien, a lo mejor alguien se siente, oye, llevo una pareja monógama durante 20 años, me apetece pues experimentar cosas nuevas. Perfecto, ningún problema, pero como digo, hay que evaluar un poco el grado como de disociación, ¿eh? Es decir, es como un muelle, a lo mejor un muelle, dejarlo apretado mucho tiempo, que luego salte demasiado alto, eso es doloroso, peligroso. Entonces sí que es a lo mejor unas semanas de reflexión, de analizar sin rencor, y luego pues ver, oye, pues me apetece tener relaciones, pues es una relación monógama 20 años, me parece tener relaciones esporádicas cada fin de semana, me meto en apps o voy a sitios donde puedo conocer gente. Entonces al principio yo diría mejor tener más cuidado, luego lo que se suele decir, ¿no? Con la infidelidad, con la pareja que uno se suele ser infiel, luego esa pareja no suele durar, y esto yo reconozco que lo he visto, es decir, esto es bastante común. La ciencia de esto es más complicado probarlo, pero sí que yo esperaría a la gente un poco de tiempo, y luego pues evidentemente si quiere divertirse o pasarlo con nueva gente, adelante, no tiene por qué sentirse culpable o en deuda por la persona a la que ha dejado, por ejemplo. I ja per anar acabant, allò de deixar portes obertes, que sí, no? Ho deixem, però bueno, potser més endavant, no? Sí, por ejemplo, mi padre comenta algo como relaciones Guadiana. Yo siempre explico una cosa con este tema de dejarlo volver. Hemos hablado de este sistema de recompensa, ¿no? De las tragaperras, ¿no? De los móviles. Entonces hay algo que se llama refuerzo positivo intermitente, que es eso de que el cerebro... Entonces, una pareja puede tener un tiempo de ruptura, de reflexión, ¿no? Nos damos un tiempo y luego volvemos. Pero sí que es verdad que esto, ir y volver, dejarlo volver, acaba siendo mi manera de ser un poco adictivo. Es decir, es como que uno acaba adicto al chute, digamos, de la emoción, de volver a empezar. Claro, porque es como que cuando tienes crisis de pareja constantes te da la sensación de que estás haciendo algo, ¿no? Es decir, puede ser un componente evitativo. Tienes imaginaros, una posición muy complicada que hacer, un proyecto laboral, un tema familiar que requiere legal complicado. Entonces, andar metido a lo mejor en temas románticos complicados o trágicos, por así decirlo, te sirve como de, bueno, llenar ese vacío, ¿no? A través de la evitación. Entonces, que una pareja no significa que porque haya dejado y haya vuelto esa pareja esté, digamos, jugando o esté, digamos, haciéndolo mal de por sí. Pero sí que, como digo, científico, el sistema tragaperras de dejar y volver acaba siendo eso, al cerebro le acaba, bueno, cegando un poco, y hay que evaluar muy bien hasta qué punto, por el bienestar propio y el bienestar, pues imaginaros para unos hijos, ¿no? Lo hemos hablado, ahora los hijos, a un niño lo que peor le viene, es científico, es un cambio de estructura, los cambios de rutina. Entonces, ciertos vaivenes de ahora papá o mamá está, ahora sí que está, ahora no está, esto reconozco que lo destroza. Hay un estudio que dice también que para un hijo o una hija es más doloroso un divorcio que un fallecimiento del padre o de la madre, por el tema de
que va y viene, ¿no? Es decir, esta confusión vital, como digo, sobre todo a los niños los hace bastante daño, es muy problemático para ellos. Doncs David Cueto, un dia més aquí parlant sobre salut mental, en aquest cas sobre les ruptures de parella. Esperarem 15 dies, no 15 dies, no, de fet 7 dies, i dilluns vinent coneixerem nous temes. Gràcies, bona tarda. Muchísimas gracias, buenas tardes.